movimiento Patriota Frente Unión Perú siempre invita a conferencistas como nuestro almirante Montoya en esta oportunidad que lo tenemos, con la finalidad de informar a todos los peruanos de esta reforma pensionaria, ¿no? Y nuestro fin de nosotros no es, como dije antes, hacer campaña política de ningún partido. La única intención de nosotros es recuperar la educación, la identidad nacional, los principios de valor e informar todo lo que está haciendo nuestro Congreso de la República en beneficio de los 33 millones de peruanos. A continuación, Marita va a hacer la presentación del almirante, va a leer una breve reseña del señor almirante y congresista de la República. Adelante, Marita. Muy buenas noches a todos, un gusto de tenerlos en la sala. Es un honor de tener al congresista almirante Montoya, Jorge Montoya, y nosotros, el movimiento activista Frente Unión Perú, la Marcha de Todos, estamos siempre en coordinación y en defensa de la patria. Más aún, somos una asociación civil, Patriotas en Defensa del Perú. Estamos defendiendo a los militares y policías injustamente encarcelados en la época del terrorismo. A continuación voy a leer su breve reseña del almirante. Nacido en la ciudad de Lima el 4 de abril de 1951, Jorge Montoya realizó sus estudios escolares en el Colegio Champañá de Lima. Posteriormente ingresó a la Escuela Naval del Perú, donde obtuvo el grado de bachiller en Ciencias Marítimas Navales, una maestría en Estrategia Marítima. Además, completó el curso superior de Defensa Continental en el Colegio Interamericano de Defensa en Washington. En 1967, el señor Jorge Montoya comenzó su carrera en la Marina de Guerra del Perú, donde sirvió en el 2000 hasta el 2007, retirándose con el rango de vicealmirante. Durante su distinguida carrera naval fue director general de material de la Marina, director de armas navales, comandante de la zona naval de Piura y comandante de la escuadra. Del 2005 al 2006 se desempeñó como comandante general de operaciones del Pacífico en la Marina de Guerra. En el 2007, durante el segundo gobierno aprista, fue nombrado jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ostentando el grado de almirante de la Armada peruana. Actualmente es congresista de la República. Bienvenido, almirante. Muchas gracias. Se cortó el audio. ¿Me escuchan? Sí, sí le escuchamos. Ya, okay. Sí, le escuchamos, Muchas almirante gracias. Montoya. Bienvenido, adelante. Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Antes de empezar, quiero felicitarlos a ustedes porque creo que es el grupo más activo que existe en defensa de la democracia y el patriotismo que tenemos todos los peruanos. Los felicito por eso, por su constancia y su permanente presencia y en las redes. Es algo admirable realmente. Brasil. Bueno, voy a explicarles el tema de pensiones. Es un tema que le interesa a todos los peruanos y es poco visto realmente. Mi análisis es técnico, totalmente técnico. En el año 2022, estando en la Comisión de Economía, solicité la autorización de formar un grupo de trabajo para pensiones, para ver el tema de pensiones, dentro de la comisión, y se autorizó, encargándome la coordinación a mí. Y desde ahí venimos trabajando con un grupo multipartidario de congresistas el tema de pensiones. Nuestro enfoque fue, vamos a tocar el tema que más efecto va a tener en la población, que son los no formales. Porque ustedes, como se darán cuenta, la mayoría de personas en el Perú no tiene pensión. Y los que la tienen mal también. Entonces estamos en una situación compleja. El tema militar policial no lo voy a tocar en esta oportunidad, podrá ser motivo de otra conferencia, porque es muy particular y muy preciso. También lo estoy trabajando en forma paralela. Ahora me voy a dedicar al tema de pensiones en general para todos los peruanos. Bueno, nuestro objetivo, si pueden poner las láminas, por favor. Sí, en eso estoy, señor almirante. Ya. En eso estoy ahorita. Nuestro objetivo fue
trabajar de manera técnica, relacionarnos con expertos en el tema para que nos den luces y nos dejen y podamos nosotros aprender de ellos y en función a eso ir generando un sistema que sea aplicable a nuestra población en general. Ustedes saben que el peruano es emprendedor por naturaleza, independiente por esencia, y no le gusta que nadie lo mande, le gusta decidir su vida y hacer las cosas como él quiere y cuando quiere. No es que seamos indisciplinados, sino somos muy independientes. Nos gusta la libertad y nos gusta trabajar, pero a nuestra manera, no que nos impongan las cosas. Entonces, partiendo de ese análisis, hicimos un diseño que permita que cualquier peruano que quiera hacer uso de un sistema de pensiones pueda hacerlo, sin estar sujeto a una planilla, sin estar sujeto a una obligación específica. Entonces, en función a eso, se fue desarrollando el tema. Como historia, les puedo decir que en el año 2023 el Ejecutivo nombró una comisión multisectorial para elaborar una propuesta normativa y crear un nuevo sistema de pensiones. Así que en función a que existió esa injerencia del Estado en este tema, que es su responsabilidad realmente, decidimos priorizar pensiones para los no formales, porque el gobierno, su Ministerio de Economía, estaba trabajando para lo que ya existe, no para lo que no existe. Y eso fue lo que nos dio más ímpetu para poder seguir trabajando en el tema que habíamos decidido hacer. Entonces, este tema tiene 4 ejes: la pensión para los trabajadores de la economía no formal, el fortalecimiento del Sistema Nacional de Pensiones en general y el fortalecimiento del sistema privado de pensiones, así como de los regímenes especiales militar, minero y pesquero. Y ya está en la lámina. ¿Podría pasar la siguiente, por favor? Esta es la parte que estaba hablando justo en este momento, los 4 ejes sobre los cuales nos basamos. ¿Podemos pasar a la siguiente? Acá esta lámina es muy interesante porque nos deja apreciar de qué hablamos cuando hablamos de pensiones y de reparto y de todo lo que escuchan hablar ustedes. Son 3 pirámides que hemos hecho, 3 pirámides demográficas que hemos hecho para el año 1950, cómo estábamos distribuidos piramidalmente, en el año 2023 cómo se iba distorsionando y cómo vamos a llegar al 2050. Fíjense ustedes, la parte baja de esa pirámide es la gente que está laborando. En el primer tercio de la pirámide hay gente que está laborando. Y el otro es el tema de las personas que ya no trabajan y tienen que ser alimentadas por lo que están laborando. En la década del 50, la pirámide era importante en la parte inferior, o sea, significa que el sistema no tenía problemas en funcionar. Había más gente que trabajaba y podía alimentar cualquier sistema de pensiones para los que no trabajaban ya. En el 2023 la situación se complica un poco, porque como verán ustedes, está disminuyendo, la base se mantiene más o menos del mismo ancho y va creciendo la parte de la cintura hacia arriba. Más gente en el retiro, menos gente que aporta. Y para el 2050, porque en pensiones hay que hablar en periodos largos de 30, 40 años, para el 2050 la situación va a ser mucho más crítica, ¿no? Se mantiene una uniformidad entre las personas que trabajan hasta la mitad y de ahí siguen, disminuyen, pero muy poco. Esa disminución reducida que hay en esa zona, en ese año, significa que no va a haber cómo alimentar a estas personas. Va a haber problemas de cómo van a pagarse las pensiones, si es que no tomamos las pensiones ahora, ¿no? Estamos en el momento para tomar las decisiones que van a permitir que a futuro los peruanos estén seguros con sus pensiones y no como están ahora totalmente inseguros. La siguiente, por favor. Acá en esta gráfica les he querido presentar la cantidad de peruanos que tienen pensiones o no. El 73% de la población no está sujeta a ningún sistema pensionario. El 18% está en las AFPs, el 9% es en la ONP, y el resto en los sistemas especiales como Fuerza Armada, Policía Nacional, Pesquero y Diplomático, creo que es el otro. O sea, diminuto. Los que estamos en esos sistemas somos una cantidad diminuta. Y acá viene el tema de los ingresos. El nivel de ingresos es bajo. La gran mayoría de trabajadores es bajo. El 9% está en un bajo medio y un 18% en un medio alto, que son las AFPs. Entonces, esto significa que la realidad del país está a espaldas de la responsabilidad de todos los gobernantes. Nadie ha mirado este 73% que no tiene pensiones. Y todos los líos y problemas que hay es por este 18% de las AFPs. Y a la ONP ni siquiera la mencionan.
siendo el sistema muy cargado y con muchos problemas para poder darle las pensiones que corresponden a los que están ahí. La siguiente, por favor. Acá en esta lámina y quisimos hacerla para que se vea la informalidad laboral, dónde es mayor, y es mayor en las regiones más pobres de nuestro país. Acá tenemos la gráfica de los departamentos por nivel de pobreza. Huancavelica es el que está en el nivel más alto de pobreza y tiene 92% de su población informal. Acá está Lima. Lima es el que tiene menos pobreza y está en el 59% de informalidad, 60% de informalidad, 59.9% de informalidad. O sea, como verán ustedes, ¿dónde hay que hacer el esfuerzo? En la zona más pobre del país. ¿Qué población es la que necesita pensiones? Personas que no tienen acceso fácil al sistema bancario, sistema en general, que no tienen facilidades para trasladarse, que normalmente no emplean facturas ni boletas, el trato es directo, ¿no? Entonces es un público muy especial y esa es la realidad de nuestro país. La gran mayoría de peruanos estamos en esa situación. La siguiente, por favor. El trabajo en la economía no formal tiene características muy variadas, ¿no? Acá he mencionado algunas. Es difícil de tipificar, o sea, poder decir de qué tipo son, ¿no? Porque depende de la imaginación de cada peruano para hacerlo. Es dinámico, cambia mucho de posición, va de acuerdo a sus necesidades y a lo que encuentra en el mercado que está trabajando. El mercado de trabajo, me refiero, es flexible, fácilmente puede pasar de una posición de vendedor a una posición de reparador o de servicios. Lo ejercen los más pobres y los menos capacitados, la gran mayoría. Tiene un alto porcentaje de mujeres. Incluye el trabajo no remunerado. Este trabajo no remunerado son las esposas e hijos que no trabajan y que viven en la casa y tienen derecho también a tener una pensión, ¿no? Esa es la radiografía del tipo de trabajo que tenemos. El trabajo doméstico es un trabajo también. Entonces, ¿qué cosa teníamos que hacer? Diseñar un sistema que debería ser abierto, muy flexible y progresivo, de acuerdo a las características de los principales grupos de trabajadores y sus familiares. Esa fue nuestra meta, después de hacer el diagnóstico, discutirlo y escuchar a los expertos, que hemos tenido más de 40 conferencias de expertos en estos temas. Y poco a poco hemos ido avanzando en el diseño del sistema. Porque al hablar de pensiones, ahora lo podemos hablar de manera fluida, pero al comienzo estábamos pensando cuál era la mejor forma. Ahora lo tenemos ya definido de acuerdo al trabajo y a la experiencia que hemos ganado en estos 2 años. La siguiente, por favor. Se han asumido los siguientes principios para el diseño del sistema de trabajadores de la economía informal. Primero, está diseñado desde el interés del trabajador, no desde el Estado o las empresas, sino cuál es el interés del peruano, del que trabaja informalmente. No el Estado cómo lo va a captar. Tiene uso intensivo de nuevas tecnologías. Me refiero al YAPE, al PLIN. Ese tipo de tecnología ayuda a todos para poder tener una cuenta de ahorros en algún sitio y usarla. La progresividad se irá creando diferentes productos previsionales para cada grupo de trabajo no formal, de acuerdo a sus capacidades de ahorro. Absolutamente voluntario, pero con incentivos progresivos para los aportes. ¿Qué característica va a tener el sistema? Va a ser simple, transparente e inmediato. Inmediato se refiere a que el que quiere, el ahorrista, el futuro pensionista, puede acercarse a depositar cuando quiera, pero no puede retirar el dinero, porque el compromiso es ahorro para pensión, no es ahorro para hacer un negocio, no es ahorro para sacar emergencia. Tienen que entender que una nueva educación pensionaria para la población en general, y van a tener resultados positivos cuando lleguen a la edad que no van a trabajar. Si no lo hacen, simplemente va a ser una ilusión. Entonces, en eso hay que ser conscientes. Estamos entrando a un nuevo sistema que va a ser voluntario en todos sus aspectos, pero tiene que haber también compromiso por parte del ahorrista. Entonces, le dije a la tabla, el progresivo está basado en la actitud del aportante, en la inscripción es voluntaria, opciones de incentivos progresivos,
de acuerdo a su permanencia de aporte. Este es un sistema que va a incentivar el ahorro y para eso hay que ir creando medidas que incentiven el ahorro a la población, que le interese entrar porque sabe que va a ganar. El uso de billeteras electrónicas que ya le mencioné y otros tipos más desarrollados de sistemas que pueden aparecer van a ser usados. El afiliado establece su pensión meta, o sea, él se sienta a hablar con la empresa que ha decidido que maneje su dinero, ya sea una caja municipal, un banco, una compañía de seguros o una AFP, y se sientan a conversar. Le dice, yo quiero ahorrar, explíqueme usted cuál es el mejor modo de ahorro que tienen ustedes que me ofrecen, qué interés voy a ganar, cuánto debería estar depositando mensualmente para tener una pensión que me permita sobrevivir cuando termine mi etapa laboral. Eso va a ser un trato directo entre el ahorrista, entre el futuro pensionista y la empresa que va a dejar su dinero. ¿Y eso qué va a hacer? Va a hacer que él establezca cuánto va a ahorrar y va a hacer el esfuerzo para llegar a esa meta que se va a poner él mismo, porque es voluntario. Va a haber un programa intensivo de educación financiera. Esto va a empezar desde el colegio, ya se ha hablado para que entren en los programas de educación y ya se está haciendo ese trabajo de educación financiera en el colegio para que la gente sepa de qué se trata esto y cuando salga de su colegio sepa cómo desempeñarse en la vida. Y está considerándose un aporte del Estado que es parte del incentivo que sea fiscalmente sostenible. Acá, ¿cómo es la siguiente, por favor? La propuesta para el primer eje es pensión para trabajadores de la economía no formal, ¿no? La siguiente, por favor. Acá empezamos, el primer producto. La cuenta individual con copago del Estado, ¿no? Esto es lo que presentamos y desarrollamos para el primer paso, ¿no? Este es uno de los grupos más vulnerables al que nos dirigimos. Tienen largos periodos de tiempo para formar un capital previsional porque son jóvenes que se van a incorporar al mercado laboral. Entonces, anualmente entran a la edad de 18 años, adquieren a la edad de 18 años 400.000 peruanos. Cuando adquieran la edad de 18 años, se le va a abrir su libreta de ahorros en el Banco de la Nación y ellos pueden cambiársela luego al banco que deseen. Lo primero es la afiliación. Es voluntaria porque hay gente de 18 años que está trabajando y hay gente de 18 años que está estudiando. O sea, no va a poder entrar en ese momento a ahorrar porque no tiene ingresos, está estudiando. Pero si tiene algún tipo de posibilidad de hacer un trabajo fuera de horas, o lo que sea, y va a tener un pequeño ingreso, puede meterlo al ahorro también y puede empezar a ahorrar desde ese momento. O sea, los requisitos principales para afiliación es una cuenta con DNI en el Banco de la Nación o en otro banco y un capital semilla, que esto es lo que se tiene que negociar con el Estado para ver de qué monto sería, para que el Estado dé una cuota, para que sea incentivo para el ahorrista que quiera entrar a ahorrar porque va a ganar algo más que le va a dar el Estado. Y eso tiene que ser calculado técnicamente, ¿no? Pero sí es factible de hacer, los montos son diminutos al costado de los montos que han presentado en el proyecto que vamos a hablar después. Y yo creo que esto va a permitir un incentivo positivo para la población para querer ahorrar. El copago del MEF, eso también va a determinarse técnicamente. Lo que se piensa es que para cierto nivel de ingresos, por ejemplo, si se ahorra, no sé, pues 100 soles, el Estado va a poner otros 100 soles por el ahorrista. Pero si ahorra 1.000 soles, ya no le va a poner ni un centavo, porque significa que es una gente que tiene capacidad económica para solventarse él solo su pensión. El apoyo va a estar dirigido a los que menos ganan, a los que menos tienen. Y eso es fácil de controlar porque se ve cuánto es lo que está ahorrando. Si ahorran 50 soles mensuales, se supone que no tiene dinero, se le pondrá 50 soles más. ¿No? Esa es una escala que tiene que diseñarse técnicamente y no es corto el tiempo para hacerlo, toma su tiempo. Y tiene que ser después de que se apruebe, que aún no se ha aprobado el proyecto, ¿no? Entonces tenemos eso, tenemos otros incentivos que son programas de salud joven. Y se diseña un paquete de seguro de salud que va amarrado al sistema previsional y que los jóvenes pueden tenerlo hasta cierta edad. Y después ya van a tener que entrar a un sistema de seguro o otra cosa, pero hay un incentivo inicial para el seguro de salud. Luego tiene otro aporte que puede ser que el empleador también aporte. El Perú es uno de los pocos países de la región donde el empleador no aporta para el seguro de sus empleados. Acá no se les va a obligar porque estamos hablando de que tenemos que hacerlo todo voluntario y con buena fe,
pero sí se le va a dar incentivos a los empleadores que quieran aportar por sus empleados. Si quieren hacerlo eso, ¿por qué también es el tema? Porque acá trabajamos con microempresas, la gran mayoría son microempresas y medianas empresas, que no tienen capacidad económica para poder hacer un aporte de esa naturaleza. Cuando son grandes compañías sí tienen fondos como para hacerlo, pero pequeñas empresas no. No se le quiere perjudicar, pero sí, si tienen la voluntad de hacerlo, darle incentivos tributarios o de otra naturaleza que les permita aportar. Y eso va a generar, yo creo, una sinergia muy importante de entendimiento de los problemas, ¿no? De ayudar a su personal, que en un espíritu de colaboración, ¿no? Eso también es importante desarrollar. La siguiente, por favor. Acá hemos hecho un ensayo de qué cosa, cuánto podemos esperar de una persona que gana el salario mínimo muy cerca en 30 años de trabajo. Y ahí ven ustedes, ¿no? Entra al inicio con 1.045 soles, a mitad de su vida sube a 1.538, y al final sube a 1.845, es un crecimiento que estimamos que puede darse y se da en muchos casos de esa manera, hemos sacado de data antigua, y eso le representaría a una persona que gana eso una pensión de 1.200 mensuales, por la rentabilidad que hemos calculado de 8% promedio, ¿no? Y calculando una tasa de desempleo del 30%, con todos esos cálculos, y decimos que esta persona cuando llegue a los 70 años va a tener una pensión de 1.200, a los 65 años. Entonces, se ve que sí es posible ahorrar poco y tener una pensión, si uno la mantiene con cuidado, en una banca normal. No estamos haciendo ninguna cosa exagerada acá, pero permite llegar a esos valores, con su propio esfuerzo. Eso es lo más importante, sin cargar la caja fiscal. Luego, es importante que el trabajador sepa cómo escoger su empresa que le va a manejar las pensiones. Puede ser una FP privada o pública, compañía de seguros, bancos, corporativos, tipo de rama magisterial u otra alternativa, ¿no? Y las cajas municipales también, que es importante. En México existe una FP pública, acá no, acá habría que crearla, es una posibilidad. Entonces tenemos que, en el sistema tiene que entrar una autoridad normativa que es el Ministerio de Economía y Finanzas, el supervisor que es la Superintendencia de Banca y Seguros, los entes recaudadores, la SUNAT, las AFP también son recaudadoras, las compañías de seguros, los bancos, que son gestores de fondos previsionales. Y acá el sistema se complica al recaudar el dinero, porque recaudar no es tan fácil, ¿no? La banca tiene que modernizarse más de lo que está, porque es un proceso y un costo también el recaudar lo que uno va a aportar. Acuérdense que nuestro país tiene una geografía muy complicada y difícil. Imagínense en la selva un ahorrista, ¿dónde va a depositar si no hay un banco en 1.000 kilómetros a la redonda? ¿No? Tiene que haber sistemas electrónicos, otro tipo de sistemas que puedan ayudarlos a hacer, y que su ingreso sea puesto en una cuenta en otro lugar de repente. No sé, hay que imaginarse muchas cosas que no las tenemos presentes ahora, pero en ese momento cuando se haga este sistema sí se van a trabajar. Luego de eso vimos, ese es el sistema que lo hemos desarrollado más y lo hemos presentado como un proyecto de ley en junio del año pasado a la Comisión de Economía, a la cual pertenecemos y la cual no le ha hecho su dictamen hasta la fecha. Lo tiene congelado ahí. Motivos desconozco. La propuesta para el segundo y tercer eje, el segundo es el fortalecimiento del Sistema Nacional de Pensiones, la ONP, y el fortalecimiento del sistema privado de pensiones, ¿no? Es necesario la siguiente. Sí. Es necesario diseñar un sistema previsional desde el interés del trabajador, como se los he dicho, y se requiere tener dos líneas de trabajo. La primera, recuperar las capacidades adquisitivas de las actuales pensiones de la ONP, que son diminutas. Y segundo, financiar y dar sostenibilidad al sistema para que en el futuro se pueda actualizar las pensiones oportunamente. Tiene que haber un fondo soberano que alimente a la ONP, porque todos los que han aportado a la ONP es producto de su trabajo, es dinero real lo que han aportado. Y a la hora que pasan al retiro reciben una pensión diminuta, ¿no? Que genera desazón en la gente y no tiene cómo sobrevivir. Eso el Estado tiene que mejorarlo. Esto es una responsabilidad netamente del Estado. Y acá tiene que ver
cómo puede hacer para poder tener un fondo soberano. Podría ser el canon minero, o canon petrolero, o canon gasífico, o canon de algún otro tipo, que alimente una caja especial para que alimente las pensiones de la ONP y puedan tener valores decentes, por decirlo de alguna forma, que actualmente no los tienen. Pero eso tiene que hacerse. Está dentro del esquema que hemos preparado para que el Estado tome acción sobre el mismo. La siguiente, por favor. Ahí está, ese está bien. En 10 años el presupuesto general de la República casi se ha duplicado, pero el Estado no ha actualizado las pensiones y tampoco ha ahorrado para pensiones futuras, cuya cantidad será mucho mayor que la actual. Actualmente la pensión promedio de la ONP es 521 soles y se aplica sobre un tope máximo a 893, lo cual es completamente insuficiente. Y acá está puesto en el cuadro lo que les he estado mencionando: fortalecer el Fondo Consolidado de Reservas, con fuente de fondos anuales provenientes de recursos determinados, es decir, fondos con destino fijo. Todo lo que se saque de esta mina va a ir a la ONP, ok, todo va a la ONP. Todo lo que se saque de la pesca va a la ONP, por decirles algo, ¿no? Y de esa forma se genera un fondo de ahorros que permita al Estado luego solventar las pensiones que tiene que pagar. Y cambiar el enfoque del MEF de un gasto previsional anual al de un ahorro previsional. ¿Cómo está trabajando el MEF? Está trabajando parchando huecos, porque no ha previsto el ahorro previsional. El MEF debe haberlo previsto para no tener problemas en la caja fiscal. Entonces hay que cambiar esa mentalidad y hay que hacerle que tenga una mentalidad previsora para que pueda ahorrar para tener que pagar cuando corresponda pagar sin afectar la caja fiscal. La siguiente, por favor. Ahí está. Los pensionistas de la ONP son los más afectados por la crisis de los sistemas previsionales. La pensión promedio, 521 soles. La mayoría son de edad avanzada, no pueden seguir esperando que se reforme el sistema provisional. Acá hicimos una propuesta: elevar el tope de 893 a 1.200. Crear con carácter de urgencia una bonificación transitoria de 200 soles mensuales para los pensionistas mayores de 70 años, mientras se evalúan los dispositivos de fortalecimiento del sistema, porque va a tomar un tiempo. Y la situación económica que tienen estos peruanos que están en la ONP es extrema, de extrema pobreza. Tenemos que ponerle un ojo y ayudarlos, porque están en muy mala condición. Y esto está demorándose, ¿por qué? Porque la Comisión de Economía no ha hecho el dictamen de este proyecto de ley que hemos presentado, que contempla todas estas cosas. La siguiente, por favor. Acá le voy a hablar de la propuesta del Ejecutivo y luego vamos a pasar a otra parte de la propuesta. El Ejecutivo presentó la propuesta en octubre del 2023. Esta propuesta ha servido de base para la presentada por la Comisión de Economía en diciembre y luego corregida un poco en marzo. Sin embargo, no es clara en los datos que sustentan y aparentemente hay costos fiscales no dimensionados. Se considera que no es recomendable crear un sistema único previsional porque acá los peruanos tenemos mucho trabajo de manera diferente, totalmente, uno de otros, con ingresos diferentes, la frecuencia de ingresos también diferente. Hay gente que trabaja en la cosecha, en el campo, en la agricultura, pueden recibir plata de repente 2 veces al año, o a veces una vez al año, depende de qué cultive. Y con eso viven todo el año. La forma de ahorro es diferente, puede ser un depósito, ¿no? No se puede generalizar, porque si generalizamos y decimos todos van a hacer lo mismo, estamos hablando de un país que no es el nuestro. En nuestro país todos hacen cosas diferentes. Y luego fortalecer el Fondo Consolidado de Reservas, que es importante. En la siguiente página. No, todo un programa. Pero está hablando solamente de pensiones de los pensionistas, ¿no? En esta página hay unos comentarios sobre el dictamen recaído en el proyecto de ley 118/2023. ¿No? El proyecto está orientado a los aportantes de mayores ingresos, como son las AFP, y no los pobres y extremadamente pobres. El Consejo Fiscal, integrado por 3 exministros de Economía y 2 académicos de primer nivel, han indicado que con los datos alcanzados no es posible estimar el costo fiscal, por lo tanto no pueden dar una opinión. Después les voy a leer lo que han escrito ellos mismos. El aumento de las pensiones de la ONP de solo 100 soles y no se han asignado fondos para un ahorro de futuro que beneficie a los jubilados.
El proyecto de ley del dictamen no aumenta la cobertura de las pensiones, pues ignora a los informales, extremadamente pobres que gastan sin recibir boletas. Y el proyecto de ley no establece innovaciones como el ahorro por parte del Estado ni el aporte del empleador. Esa es la situación en que entregó el Estado su reforma de pensiones. Del análisis realizado del Consejo Fiscal, esta es una conclusión del Consejo Fiscal. La materialización de la propuesta legislativa genera un impacto significativo sobre el resultado fiscal que pondría en riesgo la sostenibilidad fiscal del país, como consecuencia del mayor gasto público y el no definir cómo se financiaría el mismo. No es posible evaluar con precisión la magnitud y consecuencias de su implementación debido a que el predictamen carece de análisis costo-beneficio. O sea, acá el Consejo Fiscal, que pertenece también al MEF, pero es autónomo, le dice al MEF, has hecho un mal trabajo. Has hecho un mal trabajo que no permite calcular el costo e impacto fiscal, por lo tanto no se puede aprobar un sistema de esa naturaleza. Esto es con el ministro Contreras. Bueno, hasta ahí termina más o menos la primera parte de lo que quiero explicar, que es cómo se ha trabajado una propuesta de pensiones para los no formales, ¿no? Y esto es importante porque es la gran mayoría del país a la cual tenemos que hacer. ¿Qué recomendaciones estábamos presentando? Que primero que el Ejecutivo debe crear una comisión técnica que con asesoría del Consejo y acompañamiento de la Comisión de Economía estime el costo fiscal de las medidas propuestas. Es un trabajo conjunto, ¿no? Eso es importante, que la comisión reciba la opinión de MES, someta a debate el proyecto de ley que se ha elaborado en nuestro grupo de trabajo para trabajadores de la economía no formal y evaluar con el MES la posibilidad de crear con carácter de urgencia una bonificación transitoria de 70 soles para los pensionistas de la ONP de más de 70 años. ¿Qué ha pasado con este tema? La Comisión de Economía sacó otro proyecto de ley con el mismo sesgo que tenía el gobierno, que no soluciona el problema, sino genera más problemas a la población, porque no va a solucionar nada. Es un sistema que apunta a consolidar a las AFPs, ¿no? Los trabajadores de la economía informal no son enfocados, están fuera de ese proyecto, ¿no? Hablan de sistemas que no tienen efectos, que han sido probados por expertos y los expertos mencionan que no funcionan. La pensión por consumo, que es el 1% de lo que consume, que se puede retener. Eso genera un gran ingreso de dinero porque multipliquen ustedes esto por 1 millón de personas o 3 millones de personas. Es un montón de dinero. ¿Pero para quién? Para el que lo va a administrar. ¿Quién va a administrarlo? Las AFP. O sea, las AFP se van a engrosar su capital con el tema de la pensión por consumo. Pero el pensionista por consumo que va a esperar que al término de su vida laboral recibir algo, se ha hecho un cálculo, ¿no? Calculando que 500 soles pues, es lo que puede, se lo voy a leer para no equivocarme en los datos. Si se asume que un trabajador informal urbano gana en promedio 1.000 soles mensuales, este dato ha salido de las estadísticas que existen, y destina por lo menos la mitad de su ingreso a compras inafectas al IGB, por ejemplo, víveres frescos en los mercados, pasajes en el transporte público informal, compra de agua en camiones distribuidores. Solo los 500 soles restantes podrían aplicarse para la acumulación del 1% del IGB, lo cual equivale a 4 soles 24 mensuales. Si proyectan estos 4 soles 24 mensuales a 35 años, una tasa de interés promedio, formarán un capital de solo 4.794 soles, lo cual le alcanzaría para recibir una insuficiente pensión mensual de solo 50 soles. O sea, no sirve absolutamente de nada. El Estado va a tener que seguir con los programas sociales de apoyo porque el trabajador no le va a servir eso, porque está mal diseñado el sistema. En pensión por consumo, ¿quién se favorece? Los que ganan más, tienen más ingresos, van a tener una cantidad mayor, tampoco muy elevada, menor que la que hemos presentado al inicio de la explicación. Estaría alrededor de los 300 soles para uno que gana el tope, digamos, de lo permitido. Entonces eso no funciona. Después se asigna dinero para pagar la pensión mínima a las AFP, más de 3.100 millones. O sea, los grandes ganadores con este proyecto son las AFP. Ese es el resultado que hay.
Y los que están, y los peores considerados son los que no tienen trabajo, los informales, perdón, los que no tienen trabajo regular, los no formales, que son la gran mayoría de la población del país. No tienen salvación porque no entran en este sistema. Este sistema es obligatorio, con un descuento mensual fijo, con unas reglas establecidas para hacerlo. Tiene como 300 páginas de la explicación de esto. Entonces, estamos haciendo frente a un sistema que se ha presentado que debe ser vuelto a comisión para analizarlo nuevamente. Y no se entiende así. Quiere aprobarse de manera al guerrazo, como se dice, ¿no? No interesa que salga, no interesa que suceda. Vamos a vender lo que sí funciona. Y eso no nos conviene a ninguno de los peruanos, les conviene un sistema de esta naturaleza que va a generar pérdidas al fisco. Y al final vamos a terminar peor de lo que estábamos antes. Eso es lo que quería explicarles más o menos del sistema de pensiones. Es complicado el sistema, no es fácil entenderlo. Espero que haya servido de algo mis explicaciones, ¿no? Y que puedan ustedes comparar lo que van a ver de resultados o lo que se va a hablar en los próximos días del sistema de pensiones y lo entiendan un poco más de lo que podrían haberlo estado entendiendo hasta la fecha. Cualquier pregunta que quieran hacer, estoy a su disposición para contestarla. A veces en las preguntas se logran solucionar las dudas. Sí, buenas noches, participantes. Por favor, como dije al comienzo del inicio de esta cátedra que está dando nuestro señor almirante congresista de la República, objetivo en la pregunta, por favor, 1 minuto, máximo 2 minutos, a fin de que haya la oportunidad para los demás. Vamos a empezar con la señora Marita, que ha levantado el brazo, a continuación Flavio. Por favor, evitar comentarios de frente a las preguntas para poder todos tener la información que necesitamos. Adelante, Marita. Gracias. Coronel, yo voy al final voy a ir, al final. Listo. Le doy pase a otro. Ya. Flavio, buenas noches, por favor. Buenas noches, almirante, ¿qué tal? Buenas noches, Flavio. ¿Qué tal? Yo más que nada quería hacer una sugerencia. Yo hace tiempo estaba pensando en esto mismo de las AFPs y todo esto. ¿Qué pasaría si el ahorro va a la compra de un terreno que no lo puede vender? Habría que regular eso. Entonces, se está viendo que su ahorro está en algo tangible, ¿no? O sea, el que durante el tiempo que está ahorrando puede ir a la compra de un terreno, a la compra de una propiedad, que sería como una inversión, ¿no? Entonces, su ahorro está yendo, tantos años puede ahorrar para tener una propiedad. Pero cuando se jubila, tiene una propiedad donde vivir, no paga alquiler, hasta puede alquilar cuartos, lo que sea, depende el salario que tenga, ¿no? De repente, la escala donde pertenezca. Pero a lo que voy es que el dinero, muchas veces uno pone el dinero y después no hay ese dinero, ¿no? Lo agarró el Estado, cambian de gobierno, hacen cualquier cosa, en cambio el terreno, ahí es algo tangible que tienen ahí. Era una sugerencia que le quería hacer, eso era más que nada. Sí, tomando su sugerencia, existe la hipoteca inversa. ¿Han escuchado hablar de la hipoteca inversa? La hipoteca inversa es que uno tiene un bien, ¿no? A lo largo de su vida ha llegado a construir una casa, y ya va a dejar de trabajar, está llegando a los 60 años, ya no tiene trabajo y necesita vivir los últimos años de su vida, que pueden ser 20 años más, con una pensión. Entonces, ¿qué hace? Se negocia con un banco la hipoteca inversa. O sea, el banco le da lo que vale la casa como una hipoteca y lo va pagando, y le paga a uno mensualmente una cantidad X, y el banco se queda con la propiedad, ¿no? Esto no ha sido reglamentado. La ley existe en el Perú hace muchos años, pero no ha sido reglamentado porque hay muchos problemas colaterales. Si la persona tiene hijos, si tiene herederos, no tiene herederos, ¿qué pasa con la propiedad? Yo no la quiero perder. Hay muchas preguntas, pero es una salida que existe en nuestro ordenamiento legal actualmente. Lo de comprar un bien me parece una buena idea, pero el monto es muy elevado, o sea, no le va a alcanzar. Si tiene para comprar un bien, el porcentaje de ahorro que haría sería bastante elevado, y así ya no, sería alguien que no necesita realmente una pensión. Pero un terreno, por ejemplo, en algún lugar, hay mucha gente que viene de provincia y puede comprar un terreno en su tierra, o puede comprar cosas un terreno que no puede vender, lógicamente. O lo puede, claro, pero ¿cuánto tiempo de ahorro necesitaría para eso? Claro, tendría que ser algo que le dé el Estado, pero a todos los peruanos nos toca nuestro suelo, nuestra tierra, una propiedad, ¿no? en el país. Entonces, a la gente que no tiene recursos, el Estado le podría dar, en vez de darle dinero, se puede decir, o de alguna manera proporcionar un área del Perú donde puedan tener
una propiedad, ¿no? Para que cuando esté mayor no tenga, a veces no tiene dónde vivir, no tiene ni para pagar un alquiler, ¿no? Unas Sí, casas de, es complejo el tema. una casa de interés social. Sí, es un poco complejo, pero bueno, es una idea ahí Todas las ideas tienen que analizarse, todas. claro, tiene que pulirla, ¿no? Sí, gracias. Muchas gracias, Flavio. A continuación, escuchamos a Frank Trujillo. Buenas noches. Por favor, prenda su cámara, si fuera tan amable. Sí, ahora mismo, disculpe, un momento, por favor. Ya. Buenas, almirante, muy buenas Buenas, noches. Frank. Sí, es una sugerencia más que nada. Sobre la pensión de consumo, lo que pasa acá es que han hecho algo mal. Han recortado algo de un premio Nobel que él afirmaba que si el Estado, al momento de que un niño nazca, ellos ponen una determinada cantidad a inversión, cuando el niño llega a los 65 años, él iba a poder recibir una pensión digna. Es que no es que se pueda partir de los 18 años, sino se pueda partir en el momento de la partida de este nacimiento de la persona. Y el monto que se le presta sería la capitalización, sería como un préstamo que el Estado le da a esta persona, pero no es que tenga el capital, sino simplemente lo que se gana a través de la vida, a través de un fondo mutuo, de una FP, de un ahorro. Entonces, el premio Nobel dijo que esta era una buena forma de solucionar a futuro el quebrado sistema de pensiones, porque naturalmente desde el año 1 hasta el año 65, con 100.000 soles, digamos, bueno, o con 50.000 soles a 65 años, a una tasa del 10 o 15%, que es lo que te da una FP de forma anual, entonces sí se podría alcanzar una pensión digna. Ahora, en el caso de los ya nacidos, de los que están a partir de 40 años o 30 años, entonces el apalancamiento sería más grande para que ellos al llegar a los 65 años pudiesen tener una pensión digna y todo eso se pudiese enriquecer con consumo, que es exactamente esta propuesta que ha sido mal hecha, pero que era parte de esto. O sea, es uno más: consumo, deducción de impuestos, ahorro voluntario. O sea, es una combinación de una gran cantidad de ingresos que entran por todas partes a este fondo, del cual la capitalización que el Estado te da es algo que vuelve al Estado y solamente queda a ti las ganancias y los intereses. Simplemente es una sugerencia, almirante. Gracias por la sugerencia, vamos a analizarla. A continuación, lo escuchamos a Augusto Zabalaga. Bienvenido a Promoción. Augusto. Bueno, Augusto Zabalaga. Buenas noches. Buenas noches. Almirante, ¿se ha pensado mantener, como cuando se inició las AFP, el bono de reconocimiento, una forma que el gobierno podría ayudar a los que ganan sueldo mínimo? No se ha considerado eso. El tema es diferente. El trabajo que hemos hecho es para pensiones para los no formales y todo depende de cada persona del que ahorra. Son valores diferentes para cada uno de los peruanos que entren en el sistema. El Estado lo que colabora es con el capital semilla, que es al iniciar el proceso de ahorro, y con un copago que tiene que ser determinado técnicamente hasta qué nivel va a apoyar con un copago. Cuando los ingresos son bajos lo va a hacer y cuando son altos ya no. Es una forma de ayuda, de subvención al pensionista para que pueda llegar después de 30 años de ahorro a recibir una pensión. Y el tema de la ONP tiene que ser solucionado, o sea, no debemos estar pensando en cambiar de un sitio a otro, sino simple y llanamente que sean atendidos de manera adecuada. Y para eso se necesita tener un fondo de reservas, pero bien alimentado para que pueda aumentar este pago mensual a los pensionistas. Es una persona que lamentablemente forma parte de la... Por favor, si podrían apagar sus micros porque hay interferencia. Muchas gracias, Pedro. Hay un orden, por favor, todos los que desean hacer una pregunta, levantar su mano, por favor. Que fuera tan amable. Gracias. A continuación, a Cecilia, por favor, buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches.
Muchísimas gracias a su gran ponencia. Bueno, este movimiento Frente Unión Perú, la marcha de todos, siempre difundiendo una interesante información en este momento, ¿no? Para a seguir informándonos, empoderándonos, ¿no? Y poder ser eco también para otros patriotas. Me hacen llegar algunas inquietudes. Por ejemplo, hace un mes dijeron que iban a aumentar el sueldo mínimo de los pensionistas, ¿no? Que son los anteriores, ¿no? Que estaba en 500. No sé si eso se va a concretar o se va a llegar a el aumento de las pensiones. Y felicito desde ya las nuevas propuestas para los nuevos pensionistas que vienen, ¿no? Que está muy interesante. Y también queríamos saber de alguna manera nosotros los patriotas que tenemos que intervenir, aunque sea mediáticamente, cómo apoyarlo, ¿no? Para que esta nueva interesante propuesta se haga realidad, ¿no? Que se apruebe, ¿no? Esa era la consulta. Gracias desde ya. Gracias. No hay nada para incremento de pensiones hasta ahora en cuánto se va a aumentar. No hay ninguna ley que se haya dado al respecto. Sí, la presión que estamos haciendo nosotros para que se reconozca lo del ONP, que son los que están en las peores condiciones. ¿No? Ese es un tema complejo, complicado. Pero tiene que hacerse, el gobierno tiene que asumir su responsabilidad y tiene que hacerlo. Eso es lo que le podría decir con relación a ese punto. Gracias, almirante. Por favor, ¿alguien más va a desear hacer una pregunta, por favor? Porque a ver, Leoncio Lafranco, buenas noches. Buenas noches, señor almirante, ¿cómo está usted? Buenas noches. Una sugerencia. En cuanto a los trabajadores no formales, si han considerado dentro de su programa cómo se les controlaría, ya que el Estado les apoyaría económicamente y ellos tendrían que retribuir con un pago de sus impuestos. Esa era mi sugerencia, señor almirante. Ese es un tema que va a ir de manera natural, se van a ir formalizando. Es otra forma de formalizar a todos los peruanos. Una vez que el trabajador no formal encuentra una forma de ahorrar, ya está identificado, ya tiene su cuenta con DNI, ya se sabe quién es, la SUNAT ya sabe quién es. Entonces va a tener que de alguna forma empezar a pagar los impuestos. No vamos a hacer una persecución de ellos porque no nos da ningún resultado, pero sí de manera natural van a tener que hacerlo. Para, por ejemplo, ingresar a un programa de salud, otro dato más para formalizarse y otro requisito más el pagar impuestos. O sea, de manera natural el sistema lo va a ir absorbiendo. De manera natural van a pasar a ser formales. Ya no van a ser una incógnita, sino van a tener nombre y apellido y un lugar donde ubicarlo, ¿no? Es que es complejo el tema, es de bastante paciencia y educación. Educación financiera para que la gente entienda el problema y acepte pagar lo que tiene que pagar, sin necesidad de obligarlo. Actualmente muchos se convierten en informales porque lo que tiene que pagar de impuestos no le permite continuar con su capital de trabajo. Están llegando a límites, ¿no? Están en límites muy bajos. Ya va a mejorar la economía y va a permitir que se pueda hacer lo que menciona. Muchas gracias, Leoncio. A continuación, la señora Vilma Andía. Buenas noches, Vilma, ¿cómo estás? Qué gusto verte, saludarte. Buenas noches, coronel. Buenas noches, almirante. Buenas noches. Muy buena iniciativa, ¿no? Y esperemos que se haga ya de ley. Y mi pregunta es, bueno, una acotación, ¿no? ¿Por qué somos informales si mediante el RUS solo podemos pagar 20 soles del impuesto mensual, ¿no? Esa es una. Y dos, ¿cómo nosotros los que pagamos RUS podemos ser partícipes de este programa? Gracias. Sí, o sea, mucha gente paga RUS, mucha, ¿no? Entonces, eso es cierto. Y los no formales, estamos hablando de la gente que trabaja por su cuenta, que no tiene un lugar fijo, pero sí puede pagar impuestos. No hemos dicho informales, hemos hablado la palabra no formales, para darle otra connotación al tema. Porque los peruanos pagan, como menciona usted, RUS, el que tiene poco capital de trabajo para trabajar, está catalogado de esa forma y se va por ese camino. Así que estamos hablando de un sistema que tiene muchas variantes.
pero no estamos poniéndole restricciones a nadie, porque lo que queremos es acoger a todo lo que quiera ahorrar, ¿no? Esa es la idea. O sea, la idea es, desde la posición del ciudadano, cómo quiero ser atendido. Y las personas tratan de ser atendidas, tratan de manifestar su disgusto o gusto, aceptando o no aceptando el sistema. Entonces, creo que va a ser positivo, es un cambio de mentalidad. Aún no ha sido aprobado en la comisión. O sea, la Comisión de Economía no le ha dado importancia al proyecto que hemos presentado. Está sin dictamen hasta la fecha. Cuando se ha podido avanzar con eso y tener un paso más rápido, la solución un poco más cerca. Pero vamos a seguir insistiendo. Muchas gracias, Vilma. A continuación, el señor Juan López. Juan López. Buenas noches con todos. ¿Me escuchan? Buenas noches. Señor Almirante, buenas noches. ¿Cómo está? Juan López, Marina Guerre, Perú. Señor Almirante, ante todo, felicitarlo por la iniciativa que usted ha tenido en presentar un proyecto, la verdad, bien estructurado y estudiado y analizado. Lamentablemente, como usted mismo lo ha dicho, la Comisión de Economía hasta el momento no emite el dictamen que debería de emitirlo. La pregunta es, hace poco leí que el Congreso había aprobado, la verdad, de forma irregular, me parece, un proyecto del sistema de pensiones, en el cual usted se ha opuesto. ¿Me podía ampliar el tema? Gracias. Bueno, es un tema que está en discusión aún. Hay una reconsideración puesta. El jueves de la semana pasada se presentó el problema. Se puso a debate un proyecto que había presentado la Comisión de Economía. A la hora de la votación fue mal conducido el tema. Se le dio votos a los que no estaban presentes. No se sabía de que habían pedido autorización para tenerlo. En ese momento se presentó una discusión fuerte. Después no se dio debate, no se dio la palabra. Yo pedí la palabra, no me la dieron y pasaron de frente a la votación sin debate previo. Solamente habían hablado 2 congresistas. Y se fue a la votación. Yo no voté porque consideraba que era ilegítima la votación como se estaba llevando a cabo. Ni yo ni 10 o 12 más. Entonces ha salido un resultado extraño. Y ahí lo que debió hacerse fue inmediatamente presentar la reconsideración, pero el presidente del Congreso en ese momento perdió el control y seguía trabajando como si tuviera una consigna de que tenía que terminar ese día todas las votaciones, y la terminó, que no son legítimas. Hablamos con el presidente del Congreso, todos los voceros, y quedó en que iba a solucionar el problema con una reconsideración, y él consideró que no podía firmar una autógrafa que era ilegítima. Así que ese proyecto no está aprobado aún, está en discusión. Muchas gracias, señor. Bien. A continuación, Marco Luna, buenas noches. Marco Luna, adelante. Buenas noches, señor almirante. Buenas noches, Marco. Desde tu cámara. El tema de la pensión que está haciendo este proyecto, señor almirante, sobre los de por consumo, acá en las regiones, en las diferentes regiones del Perú, las alcaldías no controlan los consumos, tanto los tickets de los micros, las compras en los mercados que son nacionales, ¿no? Entonces, ese aporte como es una evasión que no hay control. Ese es uno, ¿no? Y lo segundo, nosotros el Perú es rico. Nosotros tenemos aquí en Sechura la mina de fosfato, la más grande que hay en el Perú, también, igual que ya le van a explotar. ¿Por qué de esas mineras de los fosfatos no sale un canon a los aportes, señor? Ese sería lo más importante para poder ayudar al peruano informal, ¿no? Que queremos ponerle su pensión como usted en este proyecto que le está manejando usted. Esa sería mi pregunta, señor almirante. Empiezo por la última. Es importante tener una fuente de dinero directamente señalada para qué fin tiene. O sea, yo creo que sí es posible hacer lo que se me ha mencionado con los fosfatos, con el petróleo, con la mina, con el oro, con el cobre. Se puede hacer, somos un país muy rico. Hay que saber cómo se puede canalizar mejor esos recursos para ayudar a la mayoría de la población.
Con relación a la pensión de consumo, está mal diseñado el sistema. O sea, la pensión de consumo va a alimentar, de acuerdo a como está puesto en este proyecto de ley, a las AFPs. Las AFP son las que van a administrar. La pensión de consumo no es que le van a dar lo que uno está ahorrando mañana, no, se lo van a dar después de 30 años. Y ese dinero durante esos 30 años, ¿dónde va a estar? En las AFP. O sea, esta es una inyección de dinero a las AFP. Es una ayuda a las AFP, como para resarcirlos de los retiros que han existido. Es un sistema engañoso, no es un sistema franco, transparente, porque no favorece al pensionista. Estamos hablando de pensión por consumo, estamos hablando de 50 soles mensuales después de 30 años. O sea, no sirve para nada realmente. No, es una burla, porque con eso nadie va a sobrevivir. Y ha habido un esfuerzo del Estado, no del pensionista, del Estado, porque hay que sumar que ese 1% en 4 o 3 millones de personas es un montón de dinero. Y ese dinero sí existe y sí va a ser usado por las AFP, son las que administran esto. Muchas gracias. Que no funciona. Ya, pues. Adelante, Karina, buenas noches. Quería preguntarle qué entidad va a administrar las pensiones, ¿no? Si Perdón, sería, no le escuché el último. ¿qué entidad administraría las pensiones? Si va a ser un ente autónomo así como la ATU o el BCR o va a ser el mismo Estado, ¿no? Eso era lo que... Las administrarían cualquier ente financiero. Esa es la idea, que sean bancos, compañías de seguros o AFPs o cualquier ente financiero autorizado por el Estado para que pueda trabajar de esa manera. Privados, todos son privados. Actualmente lo manejan solamente las AFP y algunas compañías de seguro que son afiliadas a las AFP, ¿no? Ah, ya me quedó claro. Gracias. Bueno, ¿alguien más va a hacer alguna pregunta, por favor? Para dejarle ya a Brad. Bueno, a ver, nuevamente Fran Trujillo. Sí, almirante. Dale, por favor. Sí, una pregunta. ¿Cómo haríamos con la ONP? ¿Qué se haría? ¿La ONP sería administrada por privados de forma, bueno, así como bueno, la ONP le encargaría sus fondos a un tercero como bancos, seguros, AFPs, cajas de ahorros, fondos de inversiones? Para la AFP hay que hacer toda una reingeniería completa, pero hay que hacer un estudio completo y eso es una cosa bastante larga, no se ha hecho eso aún. El Estado es el responsable. Lo primero que tiene que hacer es nivelar las pensiones a un nivel más alto del que tienen actualmente. Es lo primero que tiene que hacer con costo fiscal del Estado. Pero después hay que pensar en un fondo determinado que alimente la ONP para que de ahí pueda sacar los recursos para pagar las pensiones. Claro, para evitar que sea el de la caja fiscal del momento. Claro, la única solución para la ONP es una sugerencia, es que la ONP genere con ese dinero rentabilidad, llevándolo a los bancos y llevándolo a otra parte. Así es, tiene que tener esa capacidad. Si no, nunca será rentable y sostenible. Prácticamente. Pero para eso tiene que tener un fondo que no lo tiene, ¿no? O sea, hay más pensionistas que fondos que ingresan. Entiendo. Hay un defecto en eso por cómo se ha manejado antes. Muchas gracias, Juan. A continuación, Marlene. Buenas noches, Marlene. Buenas noches con todos. Buenas noches, congresista. Buenas noches. Jorge Montoya. Tengo una pregunta para usted. Habló sobre ese tema. ¿Cómo podríamos hacer, qué se necesita para que acá en el Perú también tengamos una AFP pública? Una decisión del Estado, una decisión política del Estado de crearla y hacerla. O sea, no es complicado. Se le asigna un capital para que comience a funcionar y ya se encarga de alimentarse sola. México tiene una, se podría copiar el modelo mexicano. Exactamente. Gracias por su respuesta, congresista. A continuación, con Marita, buenas noches. Sí, buenas noches, almirante. Disculpe Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está, almirante? Más que todo era
estoy haciendo recordar años anteriores, me acuerdo en la época que mi mamá trabajaba, era independiente y pagaba un seguro, más que todo una pensión facultativa, ¿no? Ella pagaba independientemente una pensión facultativa y esa pensión que pagó facultativamente, que ella prácticamente terminó de pagar en el año 96, perdón, disculpando, 96, llegó a terminar esa pensión de pagar, se jubiló. Ella pagaba casi aproximadamente, actualmente bueno, en ese tiempo eran 10 soles, ¿no? Era otro tipo de moneda, pero con una capacidad de 2.300 soles. Pero cuando ella se jubila, le dan 500 soles y ella pagaba facultativamente. Una persona independiente, mi mamá, una persona totalmente independiente. Entonces, ¿qué es lo que falló en esa época ese sistema de pensión a lo actual que estamos prácticamente, usted está poniendo este proyecto? ¿Cuál sería la diferencia, almirante? La capacidad de gestión del ente financiero que va a manejar la pensión. La capacidad de pensión, la capacidad de gestión y la capacidad para poder mover el dinero, para invertirlo en fuentes que le den intereses elevados o ganancias elevadas. De acuerdo al riesgo, viene la ganancia. Entonces tiene que hacerse por etapas, ¿no? Darle cierta cantidad, hasta cierta cantidad puede meterlo en un fondo seguro, tanto más en un fondo intermedio y otro en un fondo de alto riesgo. Y se juega una especie de albur. Lo más seguro es tener un fondo seguro con un interés promedio conocido que le va a dar una rentabilidad que le va a permitir tener una pensión adecuada. O sea, el manejo financiero es lo importante. Antes no había eso. Claro, porque estaban estamos obligados hablando a de ponerlo en el Banco de la Nación, creo, no sé en dónde, y le dan unos intereses bajísimos. Sí, y lo que era la ley 19.990, ella se jubila con esa ley, a pesar que mi mamá es una persona independiente, tenía su negocio, ella se jubila, ella pagaba, como decir actualmente, 2.000 soles mensuales. Y me sorprende que a la actualidad reciba 500 soles. No, incluso hemos apelado a eso, pero nada, o sea, ahí lo hemos dejado ya. No, bueno, mi mamá ya no está. Una mala gestión financiera del Estado y con unas leyes que no eran las adecuadas, ¿no? Se ha avanzado mucho en ese tema ahora y se puede Claro, llegar a tener resultados positivos. es por eso que el impulso de la nueva ley de pensionaria que usted está proponiendo es mucho más diferente. Y este impulso que estamos acá todos los patriotas y los que estamos acá presentes, debemos impulsar nuestras redes para que ser la presión mediática y para que sean las personas realmente favorecidas con esta ley. Porque, claro, en la comisión se queda ahí pendiente, no lo revisan, pero yo creo que el impulso debe ser del ciudadano mismo para poder nosotros ser la voz de lo que de repente en los medios de comunicación sabemos que no lo van a rebotar ni transmitir. Sí, le agradezco porque es Sí, necesario entonces cada que uno sientan en el Congreso que la población está atenta a lo que se está haciendo. Gracias, almirante. A usted. Bueno, señor almirante, yo creo que ya no sé si va a tener más tiempito, porque veo que usted está un poco, ha salido, nos comentó de que había salido de una... Sí, la jornada diaria son así, no estamos acostumbrados, no hay problema. Entonces, Tengo para decirles, leerles algo de un proyecto que he presentado, que lo mencioné al inicio del programa. No, he presentado un proyecto de ley que concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y funcionarios del Estado que se encuentran sin sentencia firme por casos vinculados a la lucha contra el terrorismo en el periodo 1980 al 2000. Esta ley está también en comisiones, ya tiene más de un mes y no la mueven hasta ahora. Esta ley concede la amnistía real, ¿no? O sea, no es oculta ni disfrazada. Estamos diciendo que debe darse la amnistía a todo el que ha sufrido persecución judicial, como hay muchos militares que lo han hecho. Entonces, tiene 3 artículos, muy sencilla. El objeto es el primer artículo, la amnistía, a quién se le aplica, y el tercero, amnistía para adultos mayores. Todos los mayores de 80 años
van a tener amnistía completa, no interesando en qué nivel de juzgamiento se encuentre. Esto ayudaría a muchas personas. Yo creo que la comisión que lo tiene debería trabajarlo más rápido, ¿no? Parece que lo han frenado por ahí. Esas cosas a veces generan desazón en las personas que están a la expectativa de una norma de esta naturaleza. Eso quería contarles. Espero que lo puedan acelerar en el Congreso con la ayuda de ustedes. Almirante, una consulta. Lo que usted está presentando, el proyecto de ley, a diferencia de lo que ha presentado el congresista Rospigliosi y el congresista José Cueto, ¿cuál es la diferencia de estas dos normas? Que esta es una amnistía. El otro es un ordenamiento del orden legal del delito que estaban considerando los jueces como válido, sin ser válido. Era el delito de lesa humanidad. El delito de lesa humanidad, por la Convención de Roma, es vigente a partir del año 2002, 2003, no antes, y los jueces estaban considerándolo. Ese es el proyecto de ley que han presentado ellos, ¿no? O sea, recalcando que no se puede hacer uso de ese delito porque no existía en esa época, no hay nada que se aplique de manera retroactiva, y solamente a partir de ahí en adelante puede ser aplicado. No es amnistía, ese proyecto no es amnistía, es simplemente ordenar legalmente lo que corresponde de acuerdo al Código Procesal Penal. Señor almirante, y la segunda votación tengo entendido que es para este viernes, ¿es correcto? Deberían haberla hecho hoy día porque ya se puede hacer. Estamos esperando de que sea el viernes a más tardar. Pues no se puede quedar en el aire tampoco. Perfecto. Bueno, señor almirante, yo le agradezco bastante hoy día por la conferencia sobre la reforma pensionaria, y también le invito nuevamente más adelante para otros temas muy importantes que tenemos que conocer todos nosotros, a fin de apoyar sobre todo este proyecto que usted está impulsando, ¿no? Porque ese es el objetivo que tiene este movimiento patriota Frente Unión Perú, impulsar todos los proyectos por el bienestar de los 33 millones de peruanos. Así es. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer estar con ustedes y estoy a su disposición para cuando gusten. Hasta luego.